Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a empezar a ver el camino del héroe y la heroína en la literatura clásica. Bueno, primero tenemos a Eneas y Creusa. Te sonará quizás, quizás no, el nombre de Eneas, de la Eneida y de la Ilíada en la parte en la que habla de la guerra de Troya. Bueno, Eneas era hijo de Afrodita, era un príncipe que se casó con Creusa, que era la princesa de Troya, que era hija de Príamo, el rey de Troya, ¿no? Príamo tenía también otros hijos, que eran Héctor, que es el que murió luchando contra Aquiles, y Paris, que es el que originó la guerra de Troya al raptar a Helena. Entonces, Eneas es el único sobreviviente de la guerra de Troya. Quizás viste, quizás no, la imagen clásica de Eneas huyendo del incendio de la ciudad, el hijo en una mano, el padre colgado al hombro, y el padre llevaba los penates, que son las estatuitas que representan a los dioses. Para los romanos, como así también para los griegos, porque los romanos se copiaron casi todo de los griegos, era muy importante que los ciudadanos veneraran a los dioses, al Estado y a la familia. Entonces, Eneas, al huir de Troya, está huyendo con su padre y con su hijo, con los dioses familiares, y está honrando al Estado al huir para poder perpetuar su legado y fundar la raza romana. Ahora, ¿en qué momento aparece la esposa en todo esto? ¿Por qué hablo de un viaje de la heroína? El viaje del héroe me parece que queda bastante claro si hacemos un raconto, un pequeño resumen de lo que cuenta la Eneida, que es básicamente esto. Eneas empieza su travesía huyendo de Troya, con todo lo mencionado. Va navegando por los distintos mares e islas, va enfrentando monstruos y tiene distintas aventuras menores. Se encuentra con Dido, que es una reina de la que se enamora, se queda ahí un tiempo hasta que vienen los dioses. Siempre vienen los dioses y como que le despiertan a Eneas, siempre se demora y vienen los dioses y le dicen: tenés que llegar a Lacio, tenés que llegar, tenés que seguir, tenés que llegar. Entonces básicamente la Eneida es, te lo resumo así nomás, muy trucho. El viaje de Eneas para llegar al Lacio, el viaje muy demorado porque demora unos 8 libros de la Eneida, entre una cosa y la otra, él llega, y en las apariciones que le dicen que siga adelante, los dioses que le dicen que tiene un destino con el que cumplir, etcétera, etcétera. Finalmente llega al Lacio, se casa con Lavinia, que es la princesa del lugar, derrota a su pretendiente, lo mata en el último canto, así nomás, y puede fundar la raza romana. Entonces ese es el viaje de Eneas. Su vientre de ballena es el descenso al inframundo, en donde habla con su padre muerto y sale de ahí convertido en un héroe, porque antes de esto Eneas era un niño que buscaba siempre el consejo de alguien más, y cuando sale del inframundo, que es en el libro 6, ya es un héroe. Bueno, más o menos muy resumido el viaje de Eneas. Ahora vamos a ver el viaje de Creusa. ¿Podemos reconstituirlo? Y más o menos. La verdad que la Eneida no habla mucho de las protagonistas mujeres. Habla solo de algunas diosas, y habla de Dido, que es la reina de la que se enamoró Eneas. Pero de Creusa habla muy poquito, y de Lavinia, que es con la que se queda al final del libro y con la que funda la raza romana, no habla nada. Creo que dedica muy pocas líneas. No sé si tiene 5 menciones en todo el libro, y no habla nunca Lavinia. Bueno, entonces retomando, ¿por qué Creusa? Creusa era una princesa de Troya, entonces podemos asumir que su vida era bastante acomodada antes de la guerra de Troya. De hecho, ya estaba casada con un príncipe, ya tenían un hijo,
podemos asumir que hacía las típicas labores de mujer acomodada, que no tiene que esforzarse, que no tiene que trabajar. Y su vientre de ballena podemos decir que fue la noche de la caída de Troya, el incendio de Troya. Ella lo que hizo fue atravesar ese desafío, sumergirse en ese desafío y surgió como una heroína muerta. No salió viva, por eso Eneas tuvo que seguir navegando y seguir buscando y llegar hasta otro lugar. Eneas no la abandonó, él la quiso buscar, pero cuando se acordó de ella, en el fragor de todo, de la batalla y de todo, de la huida, se le apareció el fantasma de Creusa y le dijo: olvídate de mí, tenés que cumplir con tu destino, seguí adelante. Entonces Creusa tenía una vida bastante acomodada, su vientre de ballena, que fue su prueba máxima, fue sacrificarse por el estado que tenía que nacer, por el designio de los dioses, por su familia, porque entre otras cosas, gracias a que Creusa se quedó atrás, Eneas pudo vivir con su padre y sobre todo con su hijo, que era la generación siguiente, ¿no? Y con los penates, muy importante los penates. Entonces ella emerge de esta prueba tan difícil siendo una heroína muerta. Y eso pasaba mucho con las mujeres protagonistas, las pocas mujeres protagonistas que asumían el papel de heroína, que no eran como villanas, porque también estaban las mujeres que se volvían locas y que se enajenaban completamente, como Medea, pero con muy buenas razones. Estoy pensando en Antígona, que fue la hija de Creonte, una de las hijas, uno de los hijos. La historia de Antígona es que ella pierde a sus dos hermanos en batalla, en guerra, uno contra el otro. Y a uno lo sepultan y al otro no, porque el rey de ese momento, que era Creonte, dijo: al que sepultamos peleó en buena ley y al que no era un cobarde, estaba en el bando contrario. O sea, se regía por las leyes de los hombres, Creonte. Y Antígona seguía lo que ella consideraba que era el designio de los dioses. Si los dos eran mis hermanos y ellos son mi familia, yo tengo que honrar a mi familia, no me importa de qué bando luchó, en qué bando luchó cada uno. Los dos eran mi familia y los dos merecen ser enterrados y necesito que sea así para cumplir con el designio de los dioses. Entonces Antígona se enfrentó a Creonte, que era el rey, se opuso a su voluntad y también murió. Murió por seguir el designio de los dioses, murió como una heroína. Entonces, no es que no había heroínas en la literatura clásica, sino que eran más cercanas a mártires, las heroínas que había, que eran muy pocas. Estaban ahí para honrar a la familia, para sacrificarse si era necesario, en pos de la familia, para honrar el designio divino, es decir, eran guardianas de lo sagrado y de la religión, y no emprendían un viaje físico como si los hombres. Si estás pensando en Odiseo, por ejemplo, o en Eneas mismo, o en cualquiera de los mitos, en Teseo, Perseo, todos los que te mencionaba en el video pasado, vas a ver que la mayoría emprende un viaje, caminan por una isla o emprenden un viaje en una embarcación, enfrentan peligros, enfrentan monstruos. Es un viaje físico, es literalmente un viaje. En cambio, el viaje de la heroína es interno, es una transformación interna, porque nunca vas a ver en la literatura clásica que las protagonistas emprendan aventuras de la magnitud de un viaje a través de los continentes, como podíamos ver, por ejemplo, a Odiseo. De hecho, en la Eneida, las mujeres que se fueron con Eneas, las mujeres troyanas que huyeron del incendio de Troya con Eneas en las embarcaciones, no aguantaron mucho. Una de las primeras islas en las que hicieron pie fueron influenciadas por Juno, por una diosa, que
les hizo perder la razón y prendieron fuego todas las embarcaciones con la intención de quedarse en la isla, y los hombres las tuvieron que dejar atrás, a todas las mujeres troyanas. Entonces, incluso cuando las mujeres emprenden el viaje junto a los hombres a modo de rescatadas, no de heroínas que protagonizaron viajes, sino a modo de no tenemos otra cosa porque se les prendió fuego a la ciudad, incluso ahí las mujeres no atraviesan este viaje físico que los hombres sí. Entonces esa es una de las primeras diferencias importantes que podemos ver, que se repite bastante a lo largo de la historia, excepto en la literatura contemporánea, cuando veamos relatos de la Edad Media, de la Edad Moderna. Cuando vayamos haciendo este recorrido, vas a ver que esto de el viaje del hombre es físico, se desplaza literalmente de un lado a otro, y el viaje de la mujer es interno, se va repitiendo e incluso forman una parte muy importante de la conformación actual de lo que es típicamente femenino y típicamente masculino. Es decir, lo típicamente masculino es ir al frente, pelear, la acción, ir para adelante, no preguntar, no pensar, no sentir. Estoy hablando en términos muy muy básicos. Y lo típicamente femenino es quedarse en la casa, sentir, llorar, pedir misericordia, pedir piedad a los dioses, dedicarse a las labores de la casa, que son tejer, cocinar no, porque eso es de siervas. Entonces vamos a ir viendo cómo estas características se van repitiendo hasta el día de hoy. Y a veces quedan muy soslayadas, pero siguen ahí. Y bueno, si te interesó el video, suscríbete y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.